Hola, en este video se mostrará un análisis financiero aplicado a la empresa Kimberly-Clark Antioquia. Kimberly-Clark tiene tres marcas principales. Esta es una multinacional dueña de Scott, Kleenex y Whirlpool. Los estados financieros que vamos a analizar, de la parte solamente de Antioquia, de las ventas de los productos institucionales. En el año 2020, el año del teletrabajo, las ventas tuvieron que haberse disminuido, afectado negativamente, porque ya las empresas, al tener todas sus oficinas cerradas, no necesitaban tantos productos institucionales que Kimberly era el proveedor. Todo lo que hemos visto en este curso, empezando desde el análisis vertical, horizontal y los indicadores financieros. Vamos a hacer análisis mezclando todos los temas que hemos visto. No tendrá el orden como lo vimos en el curso, sino como un análisis más general, más a fondo de lo que vamos viendo en estos estados financieros. Vamos a empezar con las cuentas del balance general. Al cierre del último estado financiero que tenemos, 31 de diciembre de 2020, los activos están divididos de la siguiente forma: 73% en propiedad, planta y equipo y 27% en activos corrientes. Dentro de los activos corrientes, los más importantes son inventarios y cuentas por cobrar. Esta industria debe tener una planta de producción grande, debe tener mucha maquinaria, por eso es muy intensiva en propiedad, planta y equipo. También debería tener mucho inventario. La parte de los pasivos representan el 48% de los activos. Este 48% está repartido: 40% son pasivos corrientes y los corrientes son las cuentas por cobrar, que es el 39%. El 39% del financiamiento está vía proveedores. Los pasivos financieros, tanto de corrientes como no corrientes, son aproximadamente el 0%. Sí tiene una deuda, pero realmente es muy baja. Al cierre de los años, las deudas se cancelan a casi el 100%, queda un margen muy pequeño. Pero no quiere decir que la empresa durante el año no haya tenido deuda. Vamos a ver que sí paga intereses. Por tanto, la financiación al cierre del año es principalmente por proveedores. El patrimonio, el capital emitido y la prima de emisión, que es lo que han aportado los socios durante varios años, no ha cambiado. Esto sigue a pesos en el año que se registró y no ha tenido variación. Lo único que ha cambiado en esta empresa ha sido las ganancias acumuladas, que son las utilidades retenidas, y las reservas, que las reservas también se crean a partir de esas utilidades retenidas. En algún momento la empresa, los socios decretaron una reserva de 20.000 millones de pesos y ha estado constante hasta el momento. Las ganancias acumuladas no se han trasladado más reservas, no se han creado reservas adicionales, se han quedado como ganancias acumuladas que en un futuro los socios se pueden repartir ese dinero, o también cuando hayan pérdidas la empresa puede ir absorbiendo esas pérdidas vía a las ganancias anteriores que ya se han acumulado. El patrimonio inicialmente estaba a 90.000 millones en estos estados financieros que vemos solamente 4 años y cerró casi en 80.000 millones. La variación ha sido por las ganancias acumuladas. Esta disminución, a pesar de que en algunos periodos hubo utilidades positivas, quiere decir que hubo reparto de dividendos. La composición del balance general de las tres clasificaciones, esta ha sido la evolución. Muy importante es la comparación del primer periodo y el último. En el primer periodo el activo era un poco más alto. La relación entre pasivos y patrimonio está indicando que el patrimonio era más alto que los pasivos. Al final del último dato que tenemos, 2020, el pasivo creció un poco al llegar hasta el patrimonio y el patrimonio también bajó un poco. Entonces la relación entre pasivo y patrimonio se va equilibrando, llegando casi a 1. Ya en el resultado de lo que generó la empresa en los años, es la gráfica de la izquierda, es la evolución de las ventas en estos 4 años. Llevaba una tendencia alcista en las ventas hasta el 2019. Del 17 al 18 subió un 5% en ventas y después subió un 11% en ventas. En el año de la pandemia, que se entiende que los productos institucionales bajó considerablemente la demanda, la empresa tuvo una disminución del 30%, lo que reportaba en ventas. Ahora los costos y gastos. A medida que las ventas crecían, los costos, la parte azul, también crecía y los gastos, que son los otros colores, también crecían. Los gastos de ventas cada vez crecían más. Cuando las ventas subieron un 5%, los costos y gastos subieron el 10%. Esto afecta después los márgenes. ¿Sabes? Se vende más, pero se tenían más egresos, tanto en costos como gastos, los márgenes empezaban a disminuir. Las ventas subieron un 11%, los costos subieron un 12%.
un poco más controlado que el periodo anterior, un 5% de aumento de ventas generó un 10% de aumento de costos y gastos. 11% de aumento de ventas solamente subió el 12%. Pero cuando bajaron las ventas al 30%, logró bajar sus costos y gastos. Esto se ve reflejado en el margen bruto. El análisis de los costos de las ventas fue sobre el año 2020. Un margen bruto del 6%. El margen operacional se ubicó negativo en el 4%, pero el EBITDA, que es sin depreciaciones y sin amortizaciones, un 3%, y el neto el 1%. A medida que pasaban los años, los márgenes disminuían, se erosionaban los márgenes. Las ventas estuvieron subiendo en estos primeros 3 periodos. Al 18 y al 19 subieron las ventas, pero los márgenes una tendencia bajista. Todo esto fue porque los costos y gastos también tuvieron un comportamiento igual que las ventas, pero una magnitud mayor. Entonces, por eso del margen del 16% bruto lo bajó al 11, después al 10. Y el EBITDA, que era el 12, lo bajó al 7 y bajó al 6. Podemos concluir que la empresa hasta el momento ha tenido utilidades positivas. En el periodo de crisis de 2020 logró ser rentable, o sea, rentó algo la empresa, no tuvo pérdidas como muchas compañías lo hicieron. Y también hay que resaltar que quitando el escenario de crisis del año 2020, venía creciendo la empresa en ventas, pero venía erosionando o venía castigando estos márgenes en las utilidades. En la parte de la eficiencia operativa, donde nos enfocamos el capital de trabajo, activos corrientes y pasivos corrientes, quiero resaltar que las ventas que ya mostré que fueron subiendo, el cateneo fue disminuyendo. Esto fue una eficiencia operativa. Los indicadores de liquidez van a decir que bajó la liquidez, que puede estar en riesgo la liquidez, pero en eficiencia operativa, al trabajar más con el dinero de los otros, es mucho más rentable para la compañía. Desgasta menos la caja, demanda menos caja para poder crecer o mantener la empresa. Lo bueno de esta empresa, que muchas empresas lo quieren hacer, lo ideal de muchas empresas, es que al aumento de las ventas, el cateneo fue menor. Después subió un 11% de las ventas y el cateneo fue negativo, y al último periodo mucho más negativo. Esto se logra al hacer una política interna de la compañía, a determinar cómo están las cuentas por cobrar, cómo están los inventarios, cómo son las cuentas por pagar, y también un manejo del efectivo. Todo eso ya lo vamos a ver ahorita con los indicadores de rotación, cómo se logra un poco la eficiencia operativa, donde se aumenta el riesgo de liquidez, pero la empresa puede ser más rentable trabajando con el dinero de los demás. Esta línea gris es cateneo sobre ventas. Este indicador es muy bueno, es como la productividad del cateneo. ¿Cuánto se necesitó de cateneo para las ventas? Pero acá se utiliza en promedio cateneo. Entonces, estos dos de cateneo se saca un promedio sobre las ventas del último periodo y dice que fue el 14% de las ventas. El 14% representaba ese capital de trabajo neto operativo, y lo fue bajando al 3 y lo fue bajando al menos 12, que es lo mismo resultado de la eficiencia operativa. Las rotaciones de activos, como fue bajando las ventas y los activos bajaron un poco, pero la conclusión es que muy cercano a 1 en algunos periodos ha sido la rotación de estos activos. Es una comparación de cuántos activos tiene la empresa y cuánto es lo que vende. La relación que tenemos con eficiencia operativa y los indicadores de liquidez es la siguiente. La razón corriente fue en los primeros 2 años por encima de 1. La empresa tenía suficiente respaldo en activos corrientes para pagar sus pasivos corrientes. Después fue bajando y llegando al mínimo de los últimos 4 años. Vimos que en el último estado financiero del año 2020, el principal deuda de los pasivos era con los proveedores. Esta razón corriente decía que el respaldo que tienen los activos corrientes es para pagarle a estos proveedores, porque no tenía una deuda financiera significativa, ni largo ni corto plazo. La empresa trabajó más con sus proveedores para poder operar. El indicador de la prueba ácida dice lo mismo, sin tener en cuenta el inventario, pero también ha disminuido. El indicador de liquidez, que lo vamos a tener efectivo más otros activos financieros sobre provisión a los empleados, cuentas por pagar y otros pasivos financieros, en el primer periodo fue muy bajo. Quería decir que era muy pequeño el efectivo y otros activos financieros para pagar estas obligaciones. Fue subiendo, pero como la empresa ha tenido unos cambios en las rotaciones de la actividad de corto plazo, estos indicadores fueron disminuyendo. Dentro de esta gráfica tengo los días del ciclo efectivo. En el 2018 fue 21 días positivo, después pasó a ser negativo. El cambio positivo a negativo es que positivo es que es más los activos corrientes que los pasivos.
Cuando la relación cambió, el ciclo efectivo ya se vuelve negativo. En el ciclo efectivo hemos visto, si es negativo, recauda primero el dinero y después paga a sus proveedores. Cuando es positivo, es que primero le paga a sus proveedores y después recauda las ventas. Entonces negativo es que primero entra el dinero, sigo trabajando con ese dinero mientras le sigo debiendo a los proveedores. Y en el último periodo puedes menos 72 días. Pasaban 72 días en promedio, desde que recibía el pago de la venta hasta que realizaba el pago del proveedor. ¿Cómo logró esto? El inventario tuvo un cambio, subió un poco, pero no es significativo con respecto a las otras cuentas. Las cuentas por cobrar disminuyeron hasta llegar en el último periodo menos de la mitad del primer periodo de 2018. Esto es muy bueno para la caja, para la eficiencia, es que los proveedores en promedio le pagan en menos días. Puede recaudar el dinero a la venta en menos días. En cambio, las cuentas por pagar aumentó. Este aumento es el que logra retrasar esos pagos, seguir trabajando mientras no realiza sus pagos, seguir vendiendo y mejorar la eficiencia operativa. La liquidez le dices, le está viendo mucho a los proveedores, está retrasando mucho sus pagos, le está debiendo, te está acumulando mucho esas cuentas. Eso lo vimos en el pasivo corriente, que era el 39% del activo total era lo que se le debe a los proveedores. Eso hace que tenga poco respaldo para cumplir, pero que a medida que va pasando el tiempo va cumpliendo. No quiere decir que se va a quebrar, va a tener un problema de liquidez, sino que en época de crisis, que de pronto los proveedores necesitan el dinero, no tienen con qué pagar inmediatamente. Pero toda empresa puede seguir funcionando de esta forma. En el endeudamiento hemos visto que los pasivos, que era el 44% con respecto al activo, se mantuvo más o menos constante hasta llegar al 48%. El apalancamiento financiero era menor a 1, significando que los pasivos son menores que el patrimonio. Entonces el 60% del patrimonio es una cifra que representa los pasivos. Por cada peso que hay en patrimonio había 0.6 pesos en pasivos. Y en el último periodo, por cada peso que había de patrimonio, 0.7 pesos o 70 centavos era de pasivos. La deuda al principio no tenía deuda o muy pequeña la deuda y en los últimos 2 periodos aumentó 3 veces con el tamaño de la empresa. Comparando el tamaño de la empresa es un valor insignificante, casi es menos del 1%, muy cercano al 0%. A lo último, este incremento de deuda solo representa máximo el 1% del total de los activos. El nivel de endeudamiento vía estos total de deuda, pues vemos que sí es muy bajo y sacando el apalancamiento financiero con el total de deuda sigue siendo casi cero. La cobertura de intereses, que es el respaldo que tiene la empresa para pagar estos intereses por vía de sus utilidades. La cobertura de intereses es el respaldo del EBIT para pagar estos intereses. Era 186 veces. Tenía una utilidad EBIT, una utilidad operacional 186 veces mayor de lo que debía pagar en intereses o lo que pagó en intereses. No hay un riesgo de endeudamiento acá, de sobreendeudamiento. Ante al contrario, la empresa no está apalancada financieramente. El EBITDA, que es mayor al EBIT, decía que era 277 veces. Indicador demasiado bueno porque no tiene deuda. Aunque rentablemente siempre es tener un apalancamiento financiero siempre y cuando lo que se pueda rentar sea mayor a lo que se paga de intereses. O sea, se rente más de lo que cobran los préstamos. Después disminuyó bastante hasta llegar a menos 3,9 y 3. Es importante que es el EBITDA al 3. Ya al bajar tanto los márgenes, subió un poco los intereses, que el impacto de la carga financiera es que al principio era casi el 0% del total de ventas, era una representación en función de ventas, y subió al 1%. Este aumento de intereses nos dice que la empresa sí ha tenido deudas financieras, a pesar de que cada año reporta ceros o valores muy pequeños de lo que debe, pero en el año sí ha tenido endeudamientos y ha pagado intereses y ha aumentado sus intereses. No ha aumentado hasta el 1%, el 1% de todo lo que vendió. Recuerde que el último año bajó mucho las ventas y esto no fue un cambio exagerado y tiene el respaldo de la EBITDA para pagar esos intereses. Entonces en la parte del endeudamiento está bien, tiene buena solvencia, no ve problemas en que los intereses sean los que se coman las utilidades. En la rentabilidad, al principio muy buena la rentabilidad y al final muy regular la rentabilidad. La rentabilidad operacional en función del EBIT que fue negativo, el ROA del 0.6 y el ROE del 1%. Viéndoles del análisis de DuPont, acá a la derecha, ROE de 5,1, que es este, pasó a 0.8 y subió un poco al 1. El cambio grande del 5,1 al 0.8 se debió
a la disminución del margen neto, que es esta línea verde. El apalancamiento cambió un poco, pero no fue afectado. La rotación antes lo benefició, fue más eficiente, vendió más con respecto a sus activos, rotación de activos, pero el margen es el que fue desgastando este ROE, fue disminuyendo la rentabilidad sobre el patrimonio. Subió un poco es porque el mismo margen subió. La rotación pues no ayudó porque antes bajó la rotación, recuerda que bajaron mucho las ventas. El apalancamiento subió un poco, pero entonces el ROE, bueno, llegó positivo, muy bajo, pero quiere decir que la empresa fue rentable en el sentido de que utilidades positivas, pero ha bajado mucho esa rentabilidad. De lo que hemos visto, el análisis desde las ventas, costos y gastos, los márgenes, la operación, la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad, podemos concluir que la empresa el mayor crecimiento de los costos y gastos que las ventas. Y en el último año esa gran disminución de ventas que se entiende por qué fue lo que pasó, por un riesgo sistemático y logró disminuir estos costos y gastos, a pesar de que el movimiento de costos y gastos no es igual, disminuye un poco los márgenes, pero logra disminuirlos. En este riesgo sistemático que hubo en el 2020 de pandemia, logró disminuir, controlar estos costos y gastos. Y se resalta que los márgenes EBITDA y netos siempre fueron positivos. Entonces, la empresa generaba suficiente caja, al menos para pagar intereses, ya lo vimos que sí lo tenía. De pronto no analizamos si suficiente para pagar los impuestos o para inversiones o aumento de cateneo, aunque el cateneo siempre fue disminuyendo, pero logró tener suficiente para después no ir afectando la caja desde la operación, desde las pérdidas de la operación. Entonces las utilidades retenidas no han absorbido pérdidas por el momento. Mejoró mucho la eficiencia operativa al disminuir las cuentas por cobrar y aumentar los días que le pagaba a sus proveedores. Y esto ocasionó mucho que las ventas, la relación que existe ventas con promedio de cateneo mejorara mucho. O sea, a medida que vendía más, se necesitaba menos cateneo. Y el financiamiento tiene, si aparece un apalancamiento financiero, si aparece un número mayor a 1, pero es por los proveedores, no por las deudas financieras, sino financiamiento por estos proveedores. La empresa no está apalancada financieramente, pero sí el apalancamiento financiero sí tiene un resultado. Quiere decir que no es un apalancamiento vía obligaciones financieras, sino vía sus propios proveedores. Y el ROE y el ROA son bajos debido principalmente a la disminución del margen neto.